Lo que estás viendo es lo que podrían haber sido aerolíneas estadounidenses operando el Airbus 380 alrededor del mundo. Pero esto nunca sucedió. En el contenido de hoy, vamos a explorar profundamente por qué ninguna aerolínea estadounidense jamás ordenó el 380. Es más profundo de lo que piensas en él. Airbus 380 representa la apuesta de ingeniería más audaz de la aviación en décadas. Un avión de doble cubierta de longitud completa, con una envergadura Mayo R, que su fuselaje de 238 pies de largo, capaz de mover 550 pasajeros, mientras quema aproximadamente 1 tonelada de combustible cada 20 minutos. En el despegue, sus 4 motores, Rolls-Royce Trent 900 generan suficiente empuje para elevar 1.200.000 libras hacia el cielo. Sin embargo, la cabina permanece silenciosa como un susurro, por cualquier métrica técnica. Es una obra maestra aeroespacial. Entonces, ¿por qué cada aerolínea de bandera estadounidense, Delta, United y American, decidieron unánimemente que esto no es para nosotros? Las especificaciones del 380 se leen como hipérbole de aviación. Peso máximo de despegue 1.200.000 libras. Techo de servicio 43.000 pies. Capacidad de combustible 85.000 galones. Sin embargo, a pesar de esta escala, el 380 logra un rendimiento notable. Sus complejos sistemas de control de vuelo permiten características de manejo sorprendentemente ágiles para una aeronave de sus dimensiones a más revolucionaria. Fue su arquitectura de cabina con casi 6.000 pies cuadrados de espacio útil de piso. Las aerolíneas implementaron conceptos previamente confinados a dibujos. Emirates instaló duchas, Qatar Airways creó suites privadas, y Etihad diseñó un apartamento volador de 3 habitaciones con un Mayo R domo dedicado. Esto no era innovación incremental, era un cambio de paradigma en interiores de aeronaves, pero las aerolíneas estadounidenses colectivamente dijeron no gracias. El 380 no era meramente una nueva aeronave, representaba la tesis de Airbus sobre el futuro del transporte aéreo global. A principios de los años 2000, las principales puertas de entrada enfrentaban congestión sin precedentes. Heathrow operaba al 98% de capacidad. Tokio implementó restricciones de slots. JFK estableció precios en horas pico. La solución de Airbus era lógica. Si las restricciones limitaban los movimientos de aeronaves, mover más pasajeros por movimiento. El 380 fue diseñado para este futuro de centro y radios, donde los megacentros restringidos por slots necesitarían aeronaves de Mayo R capacidad. Boeing, sin embargo, vio una trayectoria fundamentalmente diferente. Su análisis sugirió que los pasajeros valoraban la conectividad directa sobre las transferencias en centros. Anticiparon la fragmentación de los flujos de tráfico tradicionales con aeronaves. Bimotor eficientes en combustible sirviendo rutas punto a punto que evitaran completamente los centros congestionados. Esto no era solo sobre diseño de aeronaves, era sobre visiones competidoras para la evolución de la aviación global. Y en América del Norte, la visión de Boeing resultó decisivamente correcta. El rechazo de las aerolíneas estadounidenses no fue desprecio casual, sino una evaluación calculada, basada en múltiples factores. Vale la pena señalar que, durante los años de desarrollo y producción temprana del 380, la industria aérea estadounidense se veía bastante diferente a como es hoy. Antes de la ola de consolidación que remodeló la aviación estadounidense entre 2005 y 2013, aerolíneas como US Airways, Continental, Northwest y America West eran jugadores importantes con sus propias redes internacionales y estrategias de flota. Sin embargo, ninguna de estas aerolíneas previas a la consolidación ordenó el 380. Tampoco. Cada una evaluó independientemente la aeronave y llegó a la misma conclusión que sus sucesores harían. El Super Jumbo no se alineaba con sus necesidades operacionales. En primero fue la arquitectura de red. Las aerolíneas estadounidenses habían desarrollado sistemas multi-hub distribuyendo tráfico internacional a través de numerosas puertas de entrada. Esta distribución deliberada de tráfico significaba que los volúmenes de pasajeros rara vez se concentraban suficientemente en rutas individuales para justificar la capacidad del 380. Para Continental enfocada en Newark y Houston. Para Northwest, centrada en Detroit y Minneapolis. Para US Airways, con fortaleza en Filadelfia y Charlotte. Las matemáticas simplemente no funcionaban. Y la infraestructura presentó otra barrera. La clasificación código F del 380
requería modificaciones significativas en aeropuertos, pistas de rodaje más anchas, puentes reforzados, puertas rediseñadas y sistemas de embarque de triple pasarela. La mayoría de los aeropuertos estadounidenses carecían de estas instalaciones, y los costos de implementación a menudo recaían parcialmente en las aerolíneas. En JFK, solo la Terminal 4 podía acomodar apropiadamente el 380. LAX requirió reconstrucción significativa. OARE permaneció en gran parte incompatible durante toda la vida de producción de la aeronave. Lo más decisivo fue el cálculo económico. La configuración de 4 motores del 380 incurrió en complejidades de mantenimiento y consumo de combustible que las alternativas bimotor evitaban. El riesgo de llenar 550 asientos versus 300 asientos alteró significativamente la dinámica de ingresos para las aerolíneas que operaban en el mercado estadounidense hipercompetitivo, especialmente mientras las aerolíneas navegaban bancarrotas y fusiones durante este periodo. La economía del 380 simplemente no computaba. Independientemente de su estructura corporativa, el éxito de Emirates con el 380, en realidad, refuerza por qué las aerolíneas estadounidenses lo rechazaron. Operaban en ecosistemas completamente diferentes. Emirates construyó su modelo de negocio alrededor de un solo mega hub, en Dubái, estratégicamente posicionado entre continentes. Su posición geográfica les permitió alcanzar la mayoría de las principales ciudades globales dentro de un solo segmento de vuelo. El Aeropuerto Internacional de Dubái fue diseñado alrededor de las operaciones del 380. La Terminal 3 cuenta con 20 puertas diseñadas exclusivamente para él. Super Jumbo, las operaciones de 24 horas del aeropuerto, permitieron utilización óptima sin toques de queda nocturnos comunes en aeropuertos estadounidenses. $2,000 en multas debido a violaciones de toque de queda. Allí, el respaldo gubernamental de Emirates permitió paciencia estratégica que las aerolíneas estadounidenses cotizadas públicamente simplemente no podían permitirse. Emirates finalmente compró 123 380, casi la mitad de la producción total, y construyó su identidad de marca global alrededor de él. Para ellos, el 380 no era solo una elección de aeronave, era su ventaja competitiva fundamental. Esto revela una percepción crucial. El 380 no era inherentemente defectuoso. Fue construido específicamente para un modelo operacional específico que las aerolíneas estadounidenses realmente no podían ejecutar. Para 2019, la narrativa del 380 parecía estar concluyendo. Airbus anunció el fin de la producción. Las aerolíneas aceleraron los planes de retiro. El mercado secundario había colapsado. Luego llegó la pandemia, con incluso aerolíneas financieramente saludables en todo el mundo mirando bancarrotas. La crisis del coronavirus podría causar el colapso de las principales aerolíneas internacionales. Pérdidas masivas de ingresos para las aerolíneas este año, inicialmente pareciendo escribir el capítulo final del 380. En el pico de las restricciones de COVID, 90% de la flota global de 380 se sentó en almacenamiento. Los analistas declararon que fue el golpe final en una industria desesperada por minimizar la quema de efectivo. La economía del 380 parecía totalmente inadecuada para un mundo post-pandémico. Pero, mientras los viajes se recuperaron con velocidad inesperada, una contranarrativa sorprendente emergió. Las aerolíneas enfrentaron crisis de capacidad, demanda en aumento, junto con retrasos en entregas de nuevas aeronaves. British Airways reactivó toda su flota de 380. Qantas aceleró el retorno al servicio de aviones. Más sorprendentemente, Lufthansa, que había anunciado retiro permanente, cambió de curso completamente. El segundo acto del 380 no fue como el futuro de la aviación, sino como una solución pragmática a un problema de capacidad no anticipado. Lo que hace notable al 380 es cuán completamente priorizó la experiencia del pasajero sobre la economía. La presión de la cabina de la aeronave se mantiene a 6,000 pies de altitud equivalente versus el estándar de la industria, de 8,000 pies. Su estructura atenúa la turbulencia más efectivamente que aeronaves más pequeñas. El ruido de la cabina registra 5 a 10 decibeles, más bajo que fuselajes anchos comparables. Estos no son puntos de marketing, son ventajas fisiológicas medibles que se traducen en preferencia genuina del pasajero. Las encuestas muestran consistentemente mayor satisfacción en vuelos del 380, incluso en configuraciones de asientos idénticas. Está
preferencia, crea premios de pasajeros, la habilidad de cobrar tarifas ligeramente más altas por servicio del 380 en rutas competitivas. Esto crea una tensión fascinante entre economía operacional y experiencia del pasajero, en una de las paradojas más interesantes en el legado del 380. El 380 fue una apuesta en una versión específica del futuro de los viajes aéreos, un futuro que nunca se materializó completamente. Los pronósticos iniciales proyectaron demanda para 1.200 más aeronaves muy grandes. La realidad fue solo 251 380 entregadas. A múltiples factores convergieron para crear esta desconexión. La crisis financiera de 2008 alteró la tolerancia al riesgo de las aerolíneas. Los gemelos de rango ultra largo habilitaron servicio punto a punto evitando HAD. Las certificaciones ETOPS se expandieron, permitiendo gemelos en rutas que previamente requerían 4 motores. Más significativamente, las restricciones de slots anticipadas se desarrollaron más gradualmente de lo proyectado. Los aeropuertos implementaron tecnologías aumentando la capacidad de movimiento. Los aeropuertos secundarios absorbieron el desbordamiento. La política regional complicó la expansión más de lo que los modelos de Airbus predijeron. El 380 fue diseñado para un futuro que llegó más lentamente y menos completamente de lo anticipado. Sin embargo, mientras los viajes aéreos globales continúan creciendo, proyectados a duplicarse para 2040, y mientras las preocupaciones ambientales restringen la expansión de aeropuertos, podría haber un futuro donde el concepto del 380 pruebe más precedente que prematuro. Tal vez no estaba equivocado solo temprano, mientras el paisaje de aviación estadounidense se consolidó a través de una serie de fusiones. Las mega aerolíneas recién formadas redoblaron su estrategia que sus predecesores ya habían abrazado. Las aerolíneas estadounidenses invirtieron en fuselajes anchos bimotor más pequeños y eficientes que podían operar con factores de carga más bajos, mientras abrían nuevos mercados. El 787 Dreamliner y el 350 se convirtieron en la columna vertebral de las flotas internacionales estadounidenses en tiores. Esta estrategia habilitó rutas que habrían sido inviables con aeronaves más grandes. San Francisco a Singapur, Dallas a Auckland, Atlanta a Johannesburg. El rechazo del 380 no fue que las aerolíneas estadounidenses fueran provincianas, fue que leyeron con precisión sus dinámicas de mercado y construyeron flotas que coincidían con sus estrategias de red, una consistencia que persistió a través de la transformación de la industria. En cada era de aviación tiene su aeronave. El DC-3 que hizo los viajes aéreos comercialmente viables, el 747 que democratizó los viajes internacionales, el Concorde empujó los límites de velocidad. El 380 toma su lugar entre estos íconos, no como un éxito financiero, sino como un testamento a la ambición tecnológica. Empujó los límites de ingeniería, forzando innovaciones en aerodinámica, ciencia de materiales e integración de sistemas. Compelió a los aeropuertos a evolucionar. Reimaginó la experiencia del pasajero. Por todos sus desafíos comerciales, el 380 logró algo notable. Reavivó la maravilla en la aviación comercial. En una era donde el vuelo se había vuelto rutinario, el 380 nos recordó la capacidad de la aviación para inspirar asombro en las aerolíneas estadounidenses. Pueden haber pasado del 380, pero su legado tecnológico vuela. Muchas de sus innovaciones aparecen en diseños más nuevos. Su ADN vive en el 350 y otros modelos que siguieron. Y para aquellos que viajan en rutas donde aún opera, el 380 continúa entregando una experiencia como ninguna otra. Un vistazo a lo que podría haber sido, ¿fue el 380 una aeronave visionaria antes de su tiempo? ¿O un callejón sin salida evolutivo? Tal vez fue ambos. Y esa complejidad es lo que hace su historia tan fascinante. ¿Qué piensas? ¿Has volado en un 380? ¿Buscarías rutas servidas por el Super Jumbo?